Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. El anuncio de esta Cuaresma es la llamada de Dios a cada uno de nosotros a despertar del sueño. Es un momento para nosotros abrir los ojos de la fe y contemplar así a aquel que ha venido para resucitarnos de entre los muertos, para brindarnos una nueva vida. Por eso esta Cuaresma que hoy nosotros estamos viviendo en medio de todas las dificultades que podemos enfrentar, ya sea de enfermedades, ya sea por la pandemia, crisis sociales, políticas, tenemos que colocar nuestros ojos en el Señor que ha venido a levantarnos del sueño, del letargo, precisamente del pecado, que ha venido a destruir el corazón del hombre. Pues hoy Cristo, por medio de esta Cuaresma que nos regala a través de la Iglesia, nos está preparando un camino para el encuentro con Él, para una vida nueva. Por eso hay que levantarse, hay que ponerse en camino para salir al encuentro de Cristo que ha venido para redimirnos. Por eso despierta tú que duermes, levántate y echa a andar, porque el Señor nos está esperando. Durante este tiempo de Cuaresma ya hemos contemplado el episodio, o mejor dicho, aquellas tentaciones que el Señor atravesó en el desierto contra el enemigo. En ella podemos encontrar los tres enemigos del hombre, las tres cosas a las cuales el hombre debe morir para tener un seguimiento del Señor. Son las tres cosas que debe despertar el ser humano para salir en el encuentro de Cristo Jesús. Muchas veces pueden ser deseos materiales, la tentación contra Dios y la soberbia. Son los letargos que hoy en día el ser humano está enfrentando. Nos quedamos muchas veces en realidades materiales, nos quedamos muchas veces en nuestros pensamientos, y eso es lo que no permite que despertemos del sueño en el que nosotros estamos. Pero la luz de la fe nos invita a nosotros a despertar de ello. Por eso Cristo, cuando se enfrenta al enemigo, empieza por mostrar quién tiene el poder. Empieza por mostrar a quién debemos mirar. Y a quien debemos mirar y a quien debemos responder es al Señor. Es al Señor que ha venido a despertarnos del sueño. Sin embargo, cuando nosotros decidimos, por medio de la fe, seguir al Señor, cuando nosotros decidimos seguir los pasos de Jesús, la vida cristiana en ocasiones se vuelve pesada, en ocasiones se vuelve difícil, en ocasiones se vuelve una fatiga, y muchas veces podemos preguntarnos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que entonces soportar ciertas dificultades? ¿Es que el Señor se ha olvidado de nosotros? ¿Qué sentido tiene que yo sufra por esto? Son preguntas normales. Ante esas preguntas, el Señor nos da un aliento. En medio de nuestro caminar, Jesús sale a nuestro encuentro precisamente para animarnos a seguir adelante, para que no le tengamos miedo a la cruz. Y precisamente este segundo domingo de Cuaresma es un aliento de parte de Dios a cada uno de los discípulos, de modo especial a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, para nosotros contemplar este amor que Dios nos ha tenido, esta condescendencia que Dios ha querido regalarnos a través de su Hijo. Leamos el Evangelio de este domingo, que nos alienta también a nosotros a seguir adelante en nuestra vida de fe. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos que en el Evangelio Jesús se lleva a aquellos que eran muy cercanos a Él y que más adelante, después de su ascensión a los cielos, iban a ser los que iban a dirigir precisamente el destino de la iglesia. Iban a ser aquellos que van a llevar esa buena nueva a todos los pueblos: Pedro, Santiago y Juan. Pero también Pedro, Santiago y Juan ya estaban sintiendo la carga precisamente de seguir a Jesús. Día y noche estaban sanando enfermos, día y noche estaban dando de comer al pobre. Realmente era un itinerario difícil el que ellos tenían que enfrentar, especialmente con el Señor Jesús. Y se daban cuenta que seguir a Jesús era cada vez más difícil, era cada vez más costoso. Las críticas precisamente de los que le rodeaban, de los fariseos, los escribas, llevaban muchas veces a Pedro, a Santiago y a Juan a dudar y decir: caramba, tenemos que seguir al Señor así. Uno de los episodios que podemos contemplar la fatiga de estos discípulos es cuando Jesús los obliga precisamente a subir a la barca. Subieron a la barca cuando ya le habían dado de comer a todas aquellas personas que tenían hambre en aquella explanada. Y cuando suben a la barca, pues empezaron a pelear, porque empezaron a decir que no había suficiente pan, empezaron a criticarse unos a los otros, y Jesús se da cuenta de aquella pelea. Y Jesús le reprocha, le dice: pero hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Y eso muchas veces en nuestra vida de fe nos puede suceder también. Uno de los males que tenemos en nuestra sociedad hoy en día es precisamente el pecado de no perseverar, de no tener una esperanza. Es el pecado de no fiarnos del Señor. Y es que muchas veces nos puede suceder. Nos pueden caer la fatiga del día, el seguir perseverando, el seguir luchando. El nadar contra corriente siempre va a fatigar el alma y el corazón. La pregunta es: ¿dónde voy a descansar cuando esa fatiga viene a atacarme? ¿Dónde voy yo a recobrar mis fuerzas? Al encuentro de quién salgo para que se me alivie este corazón que está atado, cansado del camino que tiene que enfrentar día a día. Pues hoy Jesús los lleva a un lugar fundamental que es la montaña. Si nosotros contemplamos la montaña en las tradiciones bíblicas, no solamente bíblicas, sino también en la historia de todas las religiones, es el lugar en el cual la deidad o la divinidad se manifiesta. Es un lugar místico, es un lugar que muestra también aquel encuentro entre lo humano y lo divino. Si nosotros vamos a nuestra tradición bíblica en el Antiguo Testamento, fue en el monte donde Moisés recibió precisamente del Señor las tablas de la ley. Elías, que es el otro personaje que aparece también en el Evangelio de hoy, también fue en una montaña llamado por Dios para anunciar la salvación al pueblo de Israel y denunciar los pecados contra la idolatría que se estaban cometiendo. Por tanto, la montaña es ese lugar donde se encuentra lo humano y lo divino. En nuestra vida de fe, Jesucristo nos invita también a nosotros a subir a la montaña con todas las dificultades, con todo lo que amerita, para encontrarnos con Él.
Y una vez nosotros nos encontramos con Jesucristo en la montaña, nuestra vida de fe se rejuvenece, pero no solamente se rejuvenece, no solamente tiene una nueva perspectiva, sino que también empezamos a mirar desde esa altura nuestra realidad con otros ojos. Mirar lo que tenemos a nuestro alrededor con otra mirada que es más profunda y que va dirigida precisamente a la visión de fe que el Señor nos quiere regalar. Había un refrán antiguo que decía: no es lo mismo estar en el bosque que mirarlo desde arriba. Y es una realidad. Nosotros, cuando tenemos la experiencia de entrar en un bosque, pues podemos ver muchos árboles, podemos ver las copas de los árboles enormes, podemos enfrentar también sus dificultades. Pero cuando nosotros subimos en un avión o tenemos la experiencia de mirarlo desde un lugar alto, pues contemplamos un hermoso valle, contemplamos todas las maravillas que puede tener ese bosque. Precisamente eso fue lo que le sucedió a Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Cuando los subió a la montaña, les quería mostrar a ellos cuál iba a ser la paga de su sacrificio, cuál iba a ser la paga de aquello que tenían que enfrentar. Ellos estaban enfrentando todas estas dificultades de desprecio, de rechazo, de fatiga, y muchas veces se le perdía de perspectiva que iban a ganar con todo esto. Pues Jesús los lleva a esa montaña, y al llevarlos a la montaña se transfigura delante de ellos, y al transfigurarse delante de ellos les muestra cuál va a ser la paga al final del día, que es la resurrección. Y nuestra vida cristiana, mi querido, va en esa dirección. Decía el apóstol San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por tanto, nuestra fe está anclada en esa resurrección de los muertos. O sea, nuestra fatiga de la fe, nuestras fatigas que tenemos que enfrentar día a día, y se las ofrecemos al Señor e intentamos vivir la cruz que nos ha tocado pues experimentar, va precisamente en esa dirección. Va en la dirección de ganar el cielo, de encontrarnos con Cristo y escuchar aquellas hermosas palabras de la parábola que Jesús le dice a los discípulos: siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Y precisamente eso es lo que buscamos: llegar al cielo, contemplar a Dios cara a cara y de esa forma ser felices en el cielo, porque esa es la vocación del hombre. Decía San Agustín precisamente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Por tanto, lo que buscamos es descansar en el Señor, y descansar en el Señor es algo nuevo totalmente. Precisamente eso fue lo que la gran impresión que tuvo Pedro cuando viene y dice: maestro, qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin embargo, este episodio de la transfiguración, además de alentar, era también una invitación para seguir adelante. Precisamente no se quedaron en la montaña, sino que ellos bajaron. Ellos bajaron con una nueva visión de fe. Ellos bajaron con un nuevo ardor en su corazón de seguir sirviéndole al Señor. Precisamente después de este episodio de la transfiguración del Señor, los discípulos estaban siguiendo a Jesús con más fuerza, seguían a Jesús con más entusiasmo que como habían empezado, porque habían renovado sus fuerzas contemplando al Señor resucitado. Muchas veces en nuestra vida de fe también es necesario no solamente contemplar la cruz de Cristo para poder enfrentar nuestras dificultades, sino que también es necesario mirar la tumba vacía. Es necesario mirar también al Cristo resucitado, aquel que por sus llagas nos ha sanado. Nosotros no podemos perder de perspectiva que nuestra fe es algo trascendental, es algo que nos supera, porque precisamente nuestra fe no son simplemente palabras, ni doctrina, ni tampoco una orientación moral, sino que es el encuentro vivo con una persona, el encuentro con Jesucristo, muerto y resucitado, causa de nuestra salvación. Por eso es que cuando sentimos la fatiga de la cruz, cuando sentimos la fatiga, el desaliento, el desánimo,
tenemos que preguntarnos a dónde vamos a descansar nosotros, a dónde nosotros vamos a encontrarnos. Pues la llamada es precisamente a encontrarnos con Jesucristo en la montaña. Encontrarnos en esa montaña que hoy puede traducirse y verse en la iglesia, nuestra asistencia a misa, cuando acudimos a la palabra de Dios, cuando acudimos a la confesión. Esas son las montañas que hoy Dios nos está regalando en su Hijo y a través de la iglesia. Por eso es que uno de los grandes padres de la iglesia del siglo II, San Ignacio de Antioquía, decía antes de ser martirizado en el circo romano: mi refugio es el Evangelio, mi refugio es el Evangelio. Y cuando encontramos en Jesús ese refugio, pues podemos seguir enfrentando día a día nuestras dificultades. Ahora mismo, ciertamente, son importantes todos los medios religiosos que tenemos, el rosario y todo eso, pero eso nos tiene que llevar a nosotros precisamente a enfrentar con más vida, con más entusiasmo, las dificultades que tenemos día a día. No nos podemos quedar simplemente sin hacer nada, estáticos, sino que la fe nos tiene que llevar a movernos, a ir al encuentro del otro, a ir al encuentro de Cristo. Por eso es que cuando Jesús también lleva a estos discípulos a la montaña, su intención también era despertarlos del letargo en el que estaban entrando. Precisamente la fe nos lleva a nosotros a despertar nuestro sentido, a despertar nuestro corazón para ir al encuentro del otro. La fe muy difícilmente se amarra a un sillón, muy difícilmente se amarra a un televisor. La fe nos tiene que llevar siempre a nosotros al encuentro de Dios y al encuentro de los demás. Por eso es que en este año, durante estas reflexiones, es importante que despertemos del sueño. Jesús despertó a Pedro, a Santiago y a Juan del sueño en el que estaban cayendo, del letargo, del cansancio, del letargo, del desánimo que tenían que enfrentar día a día. Y así ellos empezaron a despertar. Despertaron porque Jesús mismo se transfiguró delante de ellos y le decía: ánimo, yo he vencido a la muerte, yo he vencido todo aquello que nos agobia. Por eso San Pablo decía constantemente a los cristianos de Éfeso: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es importante, dejarnos alumbrar por el Señor, porque cuando nuestra vida está iluminada precisamente por Jesucristo, que es la resurrección y la vida, es muy imposible dormir. Muchas veces podemos pasar por la experiencia de entrar en un cuarto y dormimos precisamente porque estamos en la oscuridad. Es más cómodo dormir oscuro, es más cómodo quedarse en el cuarto. Sin embargo, la luz de la fe nos lleva precisamente a nosotros a despertar, porque la luz de Cristo nos alumbra, nos muestra, nos enseña un camino nuevo, nos enseña una nueva experiencia de fe. Y esa experiencia de fe debe ser alimentada, debe ser motivada y tiene que movernos a nosotros también a aspirar a una vida nueva. Por eso es que la invitación es a despertar del sueño, a ponernos en camino, a ir al encuentro del Señor. De esta forma, todo lo demás vendrá por añadidura. Con este programa ya concluimos el Evangelio de hoy y nos preparamos para la próxima semana, que estará a cargo del reverendo diácono Christopher González. Y de esta forma seguimos preparando el camino del Señor para la Pascua de Resurrección. Seguimos preparando nuestro corazón para levantarlo del letargo del pecado e introducirnos así al encuentro de Cristo resucitado. Muchas gracias, queridos hermanos.